Hola, muy buenos días, tardes, noches, según cuando se encuentren. Este es otro programa más de cosas de la ciencia, la tecnología y la educación. Y en este caso les vamos a hablar sobre un capítulo importante del desarrollo de la educación en México, que es la escuela racionalista. Comenzamos. Gracias. Bueno, pues la escuela racionalista en México tiene al menos dos fuentes, una relacionada con la escuela moderna del profesor Francisco Ferrer Guardia en España, y la cual se propagó también a otros países de Europa allá a principios de los años 1900, y ya para 1909 pues muerte, el fusilamiento de Ferrer Guardia. Muchas de esas personas que estaban involucradas con él vienen a México y pues por ahí van a tener influencia en el establecimiento de esta escuela aquí en México. La otra fuente es pues nacional, porque en Yucatán en 1880, antes de la escuela de Ferrer Guardia, ya se estaba desarrollando por el profesor Tiburcio Mena. Él estableció una escuela que se llamaba Perseverancia, en donde las ideas básicas que después traería esta escuela racionalista ya se estaban desarrollando. Y cuando se llega a México, sobre todo en la Ciudad de México, estas personas que estaban relacionadas con Ferrer Guardia van a tomar, digamos, la idea de establecer una escuela de este tipo. Esta escuela era de tipo traer las ideas anarquistas, o sea, una de las ideas principales era la libertad de desarrollo de la educación del niño, porque se argumentaba que no debía estar presionado ni por la familia, ni por el gobierno, y pues mucho menos por la iglesia. Esto fue lo que le dio a Ferrer Guardia muchos enemigos en España, sobre todo de la iglesia y del gobierno, y aprovecharon cualquier situación en la que pudiera involucrarse a Ferrer Guardia para acusarlo y condenarlo al fusilamiento. En México, la Casa del Obrero Mundial, allá por 1912, se tomó esa idea de desarrollar la escuela racionalista. Primero se formó el grupo anarquista Luz, y inmediatamente después la Casa del Obrero Mundial, que tuvo mucha participación en el desarrollo en esos años de la educación racionalista, aunque solamente hasta posteriormente, más o menos en 1915, fue que de verdad se pudo implantar por un periodo breve. Y bueno, posteriormente esta escuela se traslada hasta Yucatán, que es donde va a tener un desarrollo sobre todo debido a tres personajes. Uno fue Salvador Alvarado, el otro el profesor Mena, y el otro fue Felipe Carrillo Puerto. El primero y el último fueron gobernadores de Yucatán y ayudaron mucho al desarrollo y a crear el movimiento cultural. Una de las cosas era el movimiento cultural a favor de la educación, y otra pues también a través de las leyes, ¿no? Estas dos cosas pues la lograron en varios años, a partir de 1915 hasta 1924 en Yucatán, estos dos personajes, Salvador Alvarado y Carrillo Puerto. Y el profesor José de la Luz Mena fue el que desarrolló las bases las bases filosóficas, pedagógicas y didácticas de esta escuela. Salvador Alvarado fue enviado a Yucatán como gobernador por Venustiano Carranza, y ahí él pues desarrolló un movimiento cultural, porque él sentía desde muy joven, que había muchas cosas, mucha corrupción por parte de todos, de la policía, del ejército, de todos, y por lo tanto él quería que
se desarrollara la cultura y que no explotaran a la gente por su ignorancia. Fue partícipe de congresos feministas, de congresos educativos, y en esos congresos fue que se estuvo tratando de implantar a nivel de ideas, de ideología, pues esta educación racionalista. El profesor Mena pues fue quien trabajó las bases de esta educación, entre otras cosas, y una de las más importantes era la libertad del niño. Él establecía que se debería de dejar que el niño por sí solo, cuando tuviera ciertos intereses, el maestro aprovechara esos intereses para entonces pues desarrollar sus contenidos. Esto quiere decir que el contenido no estaba sujeto a un programa, más bien estaba sujeto a estos intereses del niño, porque otro de los principios de esta escuela era que el niño repetía de una manera abreviada todo el desarrollo de la humanidad. Ya sabemos que en la humanidad pues, se desarrolló la agricultura, posteriormente todo lo que fue la industria, la industrialización, y más adelante pues muchas cosas científicas y conocimientos. Y este es otro de los principios de la escuela racionalista, que el niño repetía eso, y por lo tanto si uno lo dejaba libre naturalmente y poniéndolo en condiciones en que pudiera desarrollarse, él tenía por fuerza que llegar a ser un ciudadano correcto, productivo de la sociedad. Esta idea tenía mucho que ver con pues el pensamiento biologicista de esa época, en el que se hacía un símil, ¿no? Si una semilla se siembra y se le ponen condiciones adecuadas como agua, como luz, sol, nutrientes, pues entonces se desarrolla la planta muy bien. Y esta idea se aplicaba también en la escuela racionalista, y sobre todo era racionalista porque pugnaba por la ciencia, ¿no? La ciencia era lo que era lo verdadero, y entonces todo estaba guiado por lo racional, y así es como debía ser la educación. Y por lo tanto directamente también, como en el caso de Ferrer Guardia, pues este tipo de pensamiento estaba en contra de la religión, ¿no? Directamente. Y bueno, estos eran algunos de los principios de la educación racionalista. Él escribió algunos libros, ahí fundamentaba pues todo lo que decía, y también estaba hecho a partir de las situaciones, ¿no? Ahí contaba las situaciones que había vivido directamente en el aula con los niños, pensamientos de los niños, cómo ellos atacaban los problemas, qué hacía el maestro. Es decir, ahí en esos escritos y en esos libros él daba los fundamentos tanto filosóficos como pedagógicos, como didácticos, ¿no? Porque todo esto entonces redundaba directamente en un método. Así como iba a trabajar el maestro en el aula, pues así como establecían los principios directamente, pues él tenía que tener un procedimiento. Esto fue una cosa muy importante porque esta escuela racionalista tenía sus fundamentos bien puestos. Y durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto, él llevó esta idea de la educación racionalista hasta las leyes. Se promulgó una ley en la cual se establecía en Yucatán como obligatorio la escuela racionalista, y ahí se decía qué cosa era, qué se quería, qué se pretendía, y además se le daba a las escuelas un plazo de 6 meses para que se organizaran, establecieran con sus maestros algún tipo de cursos para que se supiera de qué se trataba todo esto. Por eso esto fue muy importante para la educación racionalista, ya que se establecía a nivel de ley en un estado que la educación debería de darse de esta manera.
Pero bueno, este desarrollo que tuvo la educación racionalista y que también se difundió a estados como Veracruz, Campeche, Tabasco, fueron todos estos unos estados del sureste, sobre todo del Golfo de México, y en algunos de ellos tuvieron varios momentos de desarrollo. Cuando en 1924 asesinan tanto a Salvador Alvarado como a Felipe Carrillo Puerto, la influencia que se tenía de este tipo de educación en Yucatán, que era el motor principal de la misma, pues se detiene y pasa un poco a otros estados. También desde 1920 habían asesinado a Venustiano Carranza. Es decir, que las condiciones de desarrollo de la educación racionalista pues cambiaron a partir de los años 20 y se desarrolló sobre todo más en el estado de Tabasco con el gobierno de Tomás Garrido Caraval, pero ya había sufrido un fuerte golpe. Y posteriormente pues se pasa a una serie de intentos más de los congresos, sobre todo educativos, de luchar porque esta educación se estableciera en México, pero se comienza a cambiar el término. Recordemos que por esos años, 1917 en adelante, pues ya estamos hablando de la Revolución Rusa, de la formación de la Unión Soviética, de lo que vienen a ser las ideas de socialismo, comunismo, que por cierto, tanto Salvador Alvarado como Carrillo Puerto eran de tendencia izquierdista, de tendencia socialista, y también por eso pues apoyaron mucho a la educación racionalista, la educación para los pobres, ¿no? La educación para los que no tenían nada, que aparte también una de las ideas de esta escuela era acabar con esas diferencias de clase, no precisamente con una pelea, con una guerra, con una lucha armada, sino a través de la coeducación, es decir, la educación tanto de hombres, de niños como niñas juntos, como de personas de diferentes clases sociales. Era otra de las ideas de la escuela racionalista. Y entonces el término que empieza a utilizarse ya por los años 30 es el término de educación socialista, que va a tener su punto más fuerte en el gobierno de Lázaro Cárdenas en 1934, que fue el primer gobierno de 6 años. A partir de ahí ya los presidentes tuvieron el gobierno 6 años y con un plan sexenal, y ahí se establecía, se llegó ya al acuerdo de que la educación sería socialista, aunque muchas de las cosas acerca de ese término no quedaban claras para nadie, mucho menos para los maestros de a pie, los maestros que estaban en la enseñanza directa y sobre todo fuera de la capital, ¿no? Maestros que pues no tenían ni siquiera recursos en sus escuelas y que pues por lo tanto esta idea de educación socialista no iba a cuajar y no cuajó. Y cuando se termina el gobierno de Cárdenas en 1940, pues se abandona ya esta idea de educación socialista, la que había tomado algunos de los elementos de la escuela racionalista, y ahí es donde termina toda este periodo que va más o menos de 1912 hasta 1940, un periodo importante en el desarrollo de la educación en México, y que muchas veces en los libros de historia de la educación muchas veces ni siquiera se menciona, pero pues fue muy importante.